les habla Caterina Meneses, trabajadora social del Centro Renaceres. El tema para el día de hoy es habilidades parentales. Pero primero vamos a empezar definiendo qué es familia y luego vamos a ir conformando cómo se generan las habilidades parentales en el núcleo familiar. Entonces, como bien sabemos, a lo largo de la historia, el concepto de familia ha ido cambiando, ¿ya? En vista de que se han ido derivando nuevos tipos de familia. Ya sabemos que familia es un núcleo o un conjunto de personas que están dentro de la estructura de un miembro para fortalecer todo lo que son los valores, las competencias, las habilidades para la vida, la afrontación de factores de riesgo. Entonces, las familias que se van derivando a través de la historia y ahora en la modernidad y con las que muchos de ustedes se van a ir identificando son, vamos a poner varios ejemplos para que ustedes mismos se vayan incorporando dentro de los tipos de familia. Entonces tenemos la familia nuclear que esta está compuesta por ¿qué? Por padre, madre e hijos. Tenemos la familia extensa que son padre, madre, primos, abuelos o otras figuras que hacen complemento de la familia, ya sean tíos, que no son necesariamente pues de la parte nuclear, sino que ya se extiende. Tenemos la familia homoparental, que es papá o mamá, o monoparental. Tenemos las familias adoptivas, con la que algunos de ustedes también pues se van a relacionar, y nuestros usuarios que tenemos también en la institución también están estos tipos de familia. Listo. Después de definir algunos tipos de familia, ya como la modernidad también ha cambiado, está la familia pues ya que no tiene hijos, o las familias que ya están conformadas por otro tipo de orientaciones sexuales, ya sea por bisexualidad, homosexualidad, como las comprendamos. Entonces, después de hablar de los tipos de familia, vamos a hablar un poquito de qué es la parentabilidad y las habilidades. ¿Qué es parentabilidad? Hoy en día, como pues los contextos han cambiado un poco, entonces parentabilidad quiere decir padre y madre. Cuando hablamos de residente o paciente conformado o las figuras parentales, se refiere a la unión de esas dos personas. Entonces, como sabemos, en nuestros hogares esta unión se puede difuminar, se puede desestructurar. ¿Por qué? Porque trabajamos por separaciones, por divorcios, por falta de apoyo familiar o social, que van desestructurando, y de cierta manera cuando comienzan a surgir los conflictos, entonces es cuando se comienza a generar la que decimos ya existe como tal la ruptura familiar y la ruptura del vínculo. Y es donde decimos que ya la familia es completamente disfuncional, porque las partes no funcionan. ¿Cuál es la importancia del tema del día de hoy? Que aprendamos habilidades para que empecemos a transformar un poco esas conductas o comportamientos que han derivado que nuestros hijos o nuestros familiares tengan conductas que no son pertinentes o que de pronto son inadecuadas. Entonces, una de las funciones que tienen estas habilidades de las figuras parentales, primero, es asegurar la supervivencia y el crecimiento sano de esa persona. Como segundo ítem tenemos aportarles en el clima afectivo y el apoyo emocional necesarios para el desarrollo psicológicamente y de una forma muy sana. La habilidad también tiene que ver con la forma de interaccionar con nuestros hijos. Aportarles y estimularles de cierta manera habilidades y capacidades para saber resolver sus conflictos y para saber afrontar factores de riesgo. Listo, entonces dentro de las competencias parentales, cuando nos referimos a competencias, quiere decir la capacidad de cuidar de nuestros hijos de una forma adecuada. Entonces necesitamos brindarle a nuestros hijos un espacio en el que podamos compartir con ellos. Bien sabemos que el trabajo nos satura, que tenemos 1.000.000 de obligaciones, pero la idea es que tengamos un tiempo en el que se puedan compartir espacios recreativos, que podamos ir a cine, que podamos dialogar con
con nuestra familia. A veces creemos que el hecho de decir hola, ¿cómo estás? Es algo insignificante, pero realmente esto nos lleva como a vincularnos un poco más con esa persona que hace parte de la familia. Es decir, hola, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué aprendiste? Todos estos conductas o comportamientos le dicen a la persona que lo estás incluyendo. A veces no es importante o no nos interesa o llegamos cansados, siempre estamos pensando en que tenemos que hacer diferentes actividades, pero realmente hay que comenzarle a dedicar tiempo a estos aspectos, porque a veces no nos damos de cuenta de que nuestros familiares se sienten solos, de que les hace falta algo, de que están teniendo problemas, de pronto de que en el colegio no les va bien, en la parte educativa, en la parte laboral, y allí es donde ellos también no encuentran o no se hallan en ese vínculo. Entonces ya comenzamos a hallar pues los factores sociales o los factores de riesgo para consumir. Entonces la idea es comenzar a modificar estos comportamientos. ¿Cuál es la idea también? Que nos volvamos personas resilientes y que le enseñemos a nuestros hijos a ser personas resilientes, es decir, personas que nos vamos a ir adaptando al cambio, así como se vayan viniendo problemas. Entonces la idea es ir afrontando de la manera más adecuada y fortaleciendo nuestra personalidad y ciertas competencias para poder abordar algunos eventos significativos que se vayan presentando a través de la historia de vida de una persona. Entonces primero tenemos que brindarle a una persona, están los factores de riesgo, pero también están los factores protectores. Y dentro de esos factores protectores pueden estar las instituciones, pueden estar los mismos ecosistemas y la misma familia. La socialización, cómo vamos a socializar con los demás, quiénes pueden ser negativos, quiénes pueden ser positivos. Enseñarles a nuestros familiares con quién debemos vincularnos, cuáles son las personas que nos direccionan a metas, que nos pueden inculcar valores, que nos pueden ayudar a proyectarnos, en vez de hacer un retroceso en nuestras vidas. Entonces, necesitamos como familia tener el control, porque a veces no lo tenemos, nuestra familia está descontrolada. A veces uno le pregunta a las mismas familias, dígame el color favorito de su hijo, y no lo sabemos. Dígame la comida favorita de su hijo, y no lo sabemos. Y le preguntamos a nuestros hijos, dígame la canción favorita de su mamá, dígame algún evento significativo, y no sabemos. Porque estamos en familia, pero no nos conocemos, no sabemos quién es quién. Y uno les pregunta, ¿cómo están las relaciones con tu papá y tu mamá? Bien. ¿Y qué es bien? No, pues nos hablamos cuando algo pasa o nos saludamos. Esas no son relaciones sanas, porque ahí uno entiende es que hay una desestructuración, que no hay comunicación, y por ende algo está pasando allí. Entonces necesitamos cubrir esas necesidades de socialización, de compartir, de brindarle a la otra persona esa escucha y ese diálogo. Ese tú me das y yo también te doy. Entonces, a su vez, así mismo le vamos asegurando las necesidades de protección a esa persona. ¿Cómo podemos promocionar o promover la resiliencia? Nosotros mismos somos partidarios de que nuestros familiares no sepan asumir algún evento, porque a veces siempre nos la pasamos llorando en casa, porque nos justificamos, porque evadimos, porque nos quedamos en el problema. Y nuestros hijos van viendo todo eso, y nuestros familiares. Entonces, como papá y mamá quedan llorando, entonces yo también. Entonces, por eso siempre las familias a veces tienden a copiar ciertos comportamientos. Entonces nos va a dificultar afrontar situaciones cada vez más complejas. Y eso pues nos lleva a estancarnos o a detenernos en un momento de nuestra vida. Entonces tenemos las competencias parentales. Entonces, ¿cuáles son? Dar respuestas adecuadas y adaptadas a cada etapa. Hablábamos de la resiliencia. Aquí se viene a vincular un poco esa palabra de la que tanto a los usuarios les hablamos y que nosotros les referimos cuando yo le pregunté, dígame su mayor cualidad, dígame que es una persona resiliente, que ya es capaz de afrontar, que es capaz de sobreponerse.
la capacidad de vincularse y la empatía con la familia. A veces somos apáticos, a veces ni nos hablamos, ni nos dirigimos, no sabemos ni qué estudia nuestro hermano, no sabemos bien ni en qué trabaja nuestro papá, nuestra mamá. Entonces también irnos conociendo. Y los modelos de crianza, ¿no? Bien sabemos que estamos adultos, pero también tenemos que ir entendiendo que algún día fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, y es un poco como transportarnos un poco a esas etapas de vida para ir adaptando, ir formando los comportamientos de esas personas, es saber entender, y es saber entender que los contextos han cambiado y que los factores de riesgo están aún más presentes, pero los factores de riesgo nunca los vamos a poder eliminar. El factor de riesgo también es uno mismo cuando no tiene las capacidades y las habilidades para afrontarlo. Entonces uno mismo es el que empieza a tomar las decisiones. La participación de las redes sociales. Las redes sociales no estamos hablando de Facebook ni de WhatsApp, sino de las redes, de la familia, de las instituciones que nos pueden apoyar. A veces buscamos al psicólogo cuando ya pensamos que estamos muy mal. A veces uno les dice a las familias, qué triste que nunca le dedicaste un domingo a tu hijo y ahora se lo tienes que dedicar para venir acá al proceso residencial a visitarlo. Y ahora sí vienes todos los domingos, cuando antes no compartías con ese familiar. Entonces ahora sí, un poco desempeñamos ese esfuerzo, cuando antes no, ni nos interesaba. Entonces, vamos a hablar también de habilidades para la vida. ¿Qué compromete esto? Entonces, primero tener autoestima, porque si no tenemos autoestima, pues vamos a estar mal, no tenemos identidad, no tenemos nada. Bueno, si no tenemos autoestima, no vamos a saber cómo enfrentarnos a algunos eventos adversos que van ocurriendo, porque nos creemos menos, nos minimizamos siempre. El control de los impulsos también es súper importantísimo, saber cómo respirar, y ahorita hablamos. Es también tener la iniciativa del diálogo. La asertividad en lo que vamos a decir. La comunicación tiene, ya lo veníamos hablando en sesiones anteriores, tiene el código, el canal, el emisor y el receptor. Y a veces nos quedamos en el código. A veces ni sabemos ni qué decir y todo está mal. Lo transmitimos mal. Por ende entendemos mal. Entonces es importante la asertividad en lo que vamos a hacer, y de la mejor manera. Las estrategias de enfrentamiento a las situaciones, la capacidad de responder a múltiples tareas. A veces se nos dificulta esa capacidad de responder aquí y responder allá. Esas son habilidades que la misma familia debe empezar a fortalecer, porque ustedes mismos a veces se encargan de que sus hijos no adquieran responsabilidades, todo les hacemos, no tendemos la cama, ellos no barren, ellos no trapean, no hacen ninguna serie de actividad en casa. Y a veces cuando ellos ya están en proceso residencial aprendemos todas esas habilidades, y en terapia de reinserción uno le pregunta, bueno, ¿qué pasó con su familia? No, mi mamá no me dejó barrer. A ver, si estamos en un proceso hay que empezar a decirle, ven, sí, ¿y por qué no? Empieza a ayudarnos y vamos a ayudarnos todos en familia. A veces uno cree que una actividad, de pronto como hacer aseo en casa, es normal, pero eso también nos lleva a compartir, a escuchar música, a estar todos dinámicos y a participar. Eso también ayuda a reestructurar los vínculos. La planificación de un proyecto de vida, estar en esa visión que tiene nuestra familia o nuestro hijo o nuestro usuario, en lo que realmente quiere, y en saber reconocer las habilidades que ellos también tienen. Y una visión optimista a ese proyecto y de pronto a los problemas que podamos evidenciar. Entonces, estos programas de intervención también familiar tienen un propósito. Digamos que desde el área de trabajo social viene a ser la reestructuración de los vínculos y el reconocimiento de esa persona. A veces digamos que se nos facilita decir tanto, pero tanto los aspectos negativos de esa persona, y cuando en sesiones uno mismo les va preguntando, ¿y cuáles son las cosas positivas de tu papá o de tu mamá? Y me dicen 2. Y cuando hablábamos de todo lo negativo en sesiones anteriores, nos dicen 1.000.000 de cosas. Pero también es aprender a reconocer el rol.
Y por medio de preguntas hipotéticas llevar a esa persona también a la reflexión de que esa persona algo ha construido en su vida. ¿Y qué pasaría si esa persona no estuviera? ¿Y qué pasaría si esa persona hoy no tuviera apoyado? Entonces llevarlos a decir, sí, tengo a mi papá, lo tengo así, pero es que juntos y toda la red familiar comience a transformar esos comportamientos. Por eso es que es un proceso, y por eso es que se llaman programas de intervención familiar que comprometen cada una de las redes o de los vínculos, ya sea papá, mamá, hermano. En eso consiste más que todo la intervención. Como también la otra parte que tiene el área social es fortalecer las habilidades y capacidades con el fin de que el usuario pueda potencializar las mismas para el proceso de resocialización. ¿Qué quiere decir resocialización? Que se vuelve a encontrar con su contexto social y familiar y poder enfrentar. Entonces ahí también está la red familiar para ser un factor de apoyo y de protección ante los eventos que se van generando. Entonces esas son las habilidades parenterales. En conclusión, nosotros como familia tenemos que ir fortaleciendo esas habilidades. La idea es que vayamos dinamizando, la idea es que vayamos aceptando que nos equivocamos, ir mirando en qué nos hemos equivocado y con estas habilidades que ya mencionábamos, que la comunicación, que la autoestima, que la resolución de conflictos, vayamos modificando esas conductas y mostremos una actitud de cambio ante la situación que se nos está presentando. Me agradó mucho compartir con ustedes esta temática del día de hoy. Espero hayan aprendido y nos vemos en otra educativa.